Buenas noches a todos. Buenas noches. Falta medio minuto para empezar la clase con Jajam Isim Suetz. Uno cuando es pariente no puede atestiguar, pero cuando son cosas que se pueden descubrir, no se llama falso testimonio. Tenemos a un Tamid Jajam muy grande, más de 40 años enseñanzas a niños, a jóvenes, a adultos, y lo más interesante que le va a decir sinceramente lo que es. Entonces, Bezrat Hashem, bienvenido a Hamlisim. Vamos a dedicar este estudio para refuá Shelema de todos los que están en los hospitales con ventiladores, judíos, no judíos que creen nomás en Hashem, y para la tzlajá de todos los Gerit Tzedek, para la tzlajá de la parnasá de todos los que están buscando la parnasá. Ustedes saben que cada palabra de Torah tiene más fuerza que cualquier mitzvah. La Torah siempre escuda a la persona, tanto en el momento que está estudiando, tanto en el momento que no está estudiando. Uno que se pone el tefilín, lo escuda solamente en el momento que se puso el tefilín. Pero la Torah, de noche en especial, como dice el Talmud, lo ibre laila era legirsa, todo lo que Hashem creó la noche para estudiar Torah. Y cada casa que no se escucha Torah en la noche, Hazbe Shalom, lo que dice el Shulchan Aruch, no es ética, es alajá. Baruch Hashem, estamos conquistando el Yetzer Hará, y en vez de estar mirando cosas que no tenemos que mirar, estamos todas las noches estudiando Torah. Baruch Haba Hamlisim, podemos empezar la clase. Gracias, Jajam Meir, y la verdad es un honor hablar delante de ustedes y agradecerle a Jajam Meir que me dio la oportunidad. Creo que si me escuchan bien, ¿se escucha bien? Excelente. Okay. Esta oportunidad que me dio para hablar con ustedes, que como dice el Jajam, que sea refuá shelema, que se curen todos los enfermos y los que están sanos, que sigan sanos, Bezrat Hashem. La verdad Apagada, que... por favor. No escuché. Que apague la gente la bocina para que no se escuche el ruido de las casas. El tema que vamos a hablar es un tema un poquito bastante difícil. Vamos a tratar que Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, podamos explicarlo y que podamos entender el libre albedrío y la fe en Dios. Es una de las cosas más difíciles, de las Ikarea Emuná, de las principales cosas de que uno tiene que saber. Lo primero que todo es tener fe en Dios. Ahora, vamos a empezar con la pregunta más difícil. La pregunta que se hace en todo el mundo. La pregunta es, ¿Hashem sabe lo que cada persona va a decidir frente a una elección entre el bien y el mal? Esto significa que el ser humano no tiene poder de elección, porque Hashem sabe al final lo que la persona va a hacer. Y entonces, ¿cómo decimos que la persona tiene un poder de elección? Si Hashem sabe todo lo que va a pasar con nosotros. Esa pregunta la vamos a ir contestando en el transcurso de la clase. Bezrat Hashem, el que tenga, y con la ayuda de Dios, el que tenga otras preguntas y podamos contestarla, ojalá, la vamos a ir contestando. Pero esa es la pregunta más difícil que todo el mundo se hace. Si Dios sabe lo que la persona va a elegir, tanto bien y mal, entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga el libre albedrío? ¿Cómo puede ser que yo pueda elegir entre el bien y el mal? Primero nos tenemos que ir a un versículo en la Torá, donde dice en el libro de Devarim, observa, yo doy delante tuyo hoy la bendición y lo contrario. Y la Torá nos aclara, la bendición depende del cumplimiento de los preceptos que Hashem nos da. Y lo contrario, que no es la bendición, también depende de nosotros si no vamos detrás del camino de la Torá. Ahora, se trata del libre albedrío, porque cada uno puede elegir el camino. Mismo Dios dijo, yo les digo, agarren el camino de la vida, pero ustedes pueden hacer lo que quieren.
pueden agarrar el camino de la vida o lo contrario. Todo depende de quién, de la persona. Ahora, si nos volvemos un poquito más atrás, al principio del libro de la Torá, al principio en Bereshit, ahí dice, los Jajamín traen que Hashem, el día que creó la luz, creó una luz muy poderosa que se podía ver de un lugar del mundo hasta el otro lugar del mundo. Si uno lo estudia no profundamente, puede entender que yo puedo ver de aquí a Israel, puedo ver lo que está pasando. Vamos a ver que no es justo eso. Entonces, dice que Akadosh Baruj Hu, que Hashem, Dios, guardó esa luz, porque vio que los perversos, los malvados, lo usaban para cosas no correctas. ¿Y qué hizo Dios? La guardó. ¿En dónde la guardó? La guardó en la Torá, en la Biblia, en la Torá, y la guardó. ¿En dónde otro lugar la guardó? La guardó para los tzadikim. Preguntan todos los sabios, los rabinos, preguntan, ¿por qué Hashem no se llevó esa luz para él? ¿Por qué la guardó para darle recompensa después a los rectos y la guardó dentro de la Torá? ¿Por qué no se la llevó al cielo? ¿O por qué no se la dejó en este mundo, hoy en día, o en ese tiempo, a los rectos que la usen? Otra vez volvemos a lo que dijimos antes. Si hubiera dejado la luz a los rectos, entonces no habría una manera de elegir entre el bien y el mal, porque todos veríamos a los rectos que tienen esa luz, y esa luz, dicen los que explican los rabinos, que esa luz se refiere a la luz que se puede ver la armonía del mundo y todo lo que sucede en él, en forma clara, sin que surjan preguntas de ningún tipo. Entonces, si Dios hubiera dejado esa luz que creó en los 6 días de la creación, nosotros no hubiéramos tenido el pago que tenemos que tener por poder elegir entre el bien y el mal, ya que esa luz nos hubiera aclarado todo lo que pasa en el mundo. Hay cosas que nosotros no entendemos, miles de cosas que no entendemos, pero si Hashem, Dios, hubiera dejado esa luz, hubiéramos entendido todo, pero no tendríamos la manera de escoger entre el bien y el mal. Y la persona en este mundo, ¿para qué vino? Para poder saber, yo agarro el bien, no agarro el mal. Esa luz era imposible hacer el mal, ya que no había opción de equivocarse. Hashem sacó esa claridad y la reservó para el mundo venidero, donde no hay dudas ni preguntas. Y también a veces la podemos ver en este mundo. El buen comportamiento no asegura resultados positivos instantáneos, porque si fuera así, otra vez no tendríamos el libre albedrío. Entonces, si la persona se porta bien y recibe pago, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? La persona no podía elegir entre el bien y el mal. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser gente recta, gente buena? Y le pasa cosas que no son lo que podríamos querer nosotros. Y gente mala y le va muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que la persona que hizo todo lo que tenía que hacer y le pasa cosas que no tiene, que no queremos que le pase? Nosotros tenemos que saber que somos diferentes a las demás creaciones. La persona, el ser humano, en su facultad, tiene poder elegir entre bien y el mal. A diferencia de otras creaciones que existen en el mundo, la persona, al margen de las condiciones naturales que posee, depende de su fuerza de voluntad y su criterio personal, que no está condicionado por ninguna ley anterior, solo por su propia elección. ¿Qué sucede si dejamos un poquito de migajas en el piso? Al otro día en la mañana vamos a ver bastantes hormigas que van a ir detrás de esa comida para agarrarla. ¿Qué fue lo que le llevó a la hormiga a buscar esa comida? El instinto que posee, que Dios le puso a la hormiga, que Dios le puso aquí al animal. En este caso, el insecto no es independiente a sus actitudes.
sino Él hace lo que desde la creación del mundo se le puso. En cambio, la persona, por lo menos en lo que es espiritual, sí, la persona tiene el libre albedrío. Incluso la computadora que ahora tenemos frente a nosotros, por lo más moderna y que a simple vista parece muy inteligente, con capacidades de que se desarrolla por su cuenta un montón de funciones, depende total del programa que se le va a meter y de las indicaciones que la persona le propone. La persona tiene el poder de elección y se convierte en la persona cuando tiene el poder de elección, la corona de Dios, la corona de Hashem, la persona la lleva en él mismo. La persona, está escrito que fue creado semejanza a Dios. ¿Qué quiere decir? Que fuimos creados semejanza a Dios. Dios no tiene cuerpo ni forma de cuerpo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que nos creamos, que Hashem creó a nosotros forma de Dios? Son varias las explicaciones que hay sobre esto, pero una de ellas es que Dios creó el mundo por su voluntad sin ningún tipo de presión extra. Nosotros tenemos eso parecido a Dios. No tenemos presión extra. Dios no nos presiona para hacer nada. Nosotros tenemos que buscar y elegir entre el bien y el mal. El comportamiento del ser humano no depende de la naturaleza, ni de las leyes hereditarias o sentimientos adquiridos, sino de su propia elección. A eso se refiere en una de las partes de la Torá, de la Mishnah, de Avot, dice que el permiso está extendido. ¿Qué quiere decir que el permiso está extendido? O sea, que el que desea pecar va a poder hacerlo sin que Dios se lo impida. La persona otra vez tiene el libre albedrío. Gracias a su poder de elección es cuando la persona goza de la vida eterna, de los pagos también en este mundo y también en el mundo venidero. No son rápidos. La persona adquiere de esta forma la eternidad por su propio esfuerzo. El pago que va a recibir será digno. Imagínense una persona que llega al cielo y no tenía libre albedrío en este mundo. Dicen que le van a dar pago de vergüenza. ¿Qué dice pago de vergüenza? ¿Qué hiciste tú para recibir este pago? ¿Cuántas veces nosotros preferimos un trabajo a que nos den un préstamo o que nos regalen algo? ¿Por qué? Porque el trabajo es nuestro, nosotros lo hacemos, nosotros nos esforzamos. Lo mismo la persona. Dios quiere que la persona se esfuerce, por eso no le dio el permiso, no le dio la obligación, mejor dicho, a que haga una cosa o que haga la otra. La dedicación nuestra es la que nos va a llevar al pago grande en el Shamaim y a veces también en este mundo. Se puede considerar que tiene poder de elección una persona que reacciona en forma automática. Por ejemplo, una persona que va con su coche y al lado pasa otro coche que casi le choca. ¿Qué pasa en el siguiente semáforo? Díganmelo ustedes. ¿Qué pasa en el siguiente semáforo? Bajamos la ventana y ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué no le decimos? ¿Qué pasa? Si sería la persona no tendría la libre elección, seríamos como, sin comparación, como los animales. Cada vez que nos hacen algo vamos directamente a enfurecernos, a matar, a gritar, a quién sabe qué hacer. Por eso la persona tiene la libre elección, para poder controlarse, para poder calmarse, poder decir esto sí, esto no. Eso es un ejemplo que vemos cómo la persona tiene su libre elección, a diferencia de los que no son personas, un animal cuyo comportamiento está predeterminado. Cuando alguien comenta algo que afecta lo que consideramos nuestro honor, debemos reaccionar en forma instantánea y gritar y discutir, sin que exista la posibilidad de dominarnos. Si nos dominamos, quiere decir que tenemos el libre albedrío. Que podemos ahora decir, ahora no me voy a enojar, ahora no voy a insultar, ahora no le voy a faltar el respeto al otro. Hay un libro llamado El Malvin, y dice, se los voy a leer de adentro, todo lo que Hashem creó no tiene poder para cambiar la naturaleza
que hay en él. Solo el hombre tiene esa facultad de hacer o privarse de hacer de acuerdo con su elección, inclusive oponiéndose a su propia naturaleza. ¿Qué dice el Malvin? Dice palabras sabias, que la persona puede cambiar inclusive lo que hay en la naturaleza. El hombre tiene esa facultad de hacerlo. Por eso, lo que ayer nos dio el libre albedrío. Muchos creemos equivocadamente que el poder de elección de la persona se presenta solo en ocasiones especiales. Las pruebas en la vida se presentan en formas continuas. Y a pesar que hayamos optado en forma general por aceptar el camino de la Torah y los mitzvot, el Yetzer Hará, el instinto malo, aparece siempre en distintas formas, de acuerdo al nivel de cada uno, pero aparece y nos incita y nos dice, por ejemplo, nos dice reza, nos dice que no recemos, pero ¿dónde? No te va a decir no reces para nada, no reces con 10 personas. Te dice que te pongas el tefilín, no te va a decir que no te lo pongas, pero no te lo pongas, ahora te pones el tefilín cuando después el kasher, por ejemplo, comer comida kasher. No te dice que no te vas a comer, no comas kasher, a veces sí te lo dice, pero dentro de lo que tú comes, el kasher, también te dice, hazlo para satisfacción tuya, nada más para tus placeres, no para servir a Dios. Inclusive cuando estamos dentro del camino de nuestra Torá, tenemos que saber que todo lo tenemos que hacer para Dios. La tefilá para Dios, el comer kasher para Dios. Sí, estamos contentos, estamos satisfechos, que comemos, que nos llenamos, pero que sepamos que eso no es para nosotros, sino para cómo servir a Dios mejor. Estos pequeños ejemplos se podían ampliar a todo lo que sucede en la vida, de manera tal que podemos tener claro que hay instantes en nuestros días donde no nos podemos enfrentarnos a alguna decisión espiritual, elegir el bien o el mal, a veces es muy difícil. Hay otras elecciones que hacemos en la vida y no tiene nada que ver con el libre albedrío. Por ejemplo, si hace frío en la calle y me pongo mi abrigo, eso no tiene que ver con el libre albedrío. Eso me lo pongo porque hace frío en la calle. Si hace calor no me voy a poner un abrigo. Eso depende de mí. ¿Sí? Por ejemplo, todo eso depende de quién, de la persona. Porque la decisión dependerá de factores técnicos como la temperatura, del momento, del pronóstico. Sí debemos decidir si voy a tal lugar o no voy a tal lugar, si me subo al pecero o me subo al taxi. Todo eso nosotros lo vamos a decidir, pero no depende mucho de nosotros. Eso depende, si tengo dinero me subo al taxi, si no tengo tanto dinero me subo al pecero, si tengo frío me pongo el abrigo. Solo cuando de un lado de la balanza exista un valor espiritual, ahí depende de la persona para elegir entre el bien y el mal. Para llegar a ese libre albedrío, en primer lugar debemos identificar las pruebas. Es muy difícil, pero hay que identificarlas. Se puede comparar la vida humana con una carretera en la que continuamos y queremos llegar a tal lugar, y hay carteles donde me dice, para allá te vas a Querétaro, para allá te vas a San Luis Potosí, para allá te vas a Guadalajara. ¿Qué va a pasar si no le hacemos caso? Entonces, si no hacemos caso de esos carteles, aunque estemos dentro del coche y vayamos, nos vamos a ir al lugar equivocado. Tenemos que ver los carteles. A veces los carteles están medio borrosos, porque tenemos duda qué hacer, qué no hacer. Por eso es muy importante que ver los carteles, acercarse para ver a los carteles. Si no, te vas a ir a cualquier lugar. El que conoce las reglas que la halajá determina, el que conoce las reglas que las leyes determinan, por ejemplo, para trabajar en un comercio o para compartir un hogar con una mujer o la educación de los hijos, puede creer que no se le presenta oportunidades de elegir. Lo que sucede realmente es que no conoce los carteles.
no conoce las reglas. Si tú conoces las reglas de la Torá, vas a saber cómo educar a tus hijos, vas a saber qué cartel agarrar, cómo conducirte con tu esposa, como la esposa que se debe conducir con el hombre. Te va a indicar todos los casos, todas las cosas que necesita. Puede suceder que la persona identifique los carteles, pero los vea borrados, como dijimos. El trabajo del instinto malo es que veamos los carteles borrados, que no hagamos los preceptos, o que los preceptos son muy difíciles de hacerlos. ¿Sí? El Talmud trae que este mundo se compara con la noche. Y hay un libro llamado Mesilat Yesharim, en su capítulo 3, dice que la oscuridad no solo no permite ver, sino confunde las cosas de tal punto que una columna la puede ver como una persona, y viceversa. A una persona la puede ver como una columna. En algunos casos se producen accidentes de tránsito porque el conductor se quedó dormido, lo que no sea así. Todos estamos de acuerdo con que el peor de los casos que puede pasar es eso. Pero no solo para el que maneja, sino también para el que se conduce en la vida, no como dice la Torá, como dice la Biblia, es como esa persona que maneja y se duerme. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. Ya puedes hablar. Vamos a checar qué pasó con su... Con Ya, el ya Zoom. estoy, ya estoy. Ya. Ok. Ya estoy. Ok. Seguimos. La verdad que es difícil entender, pero estamos tratando de explicar. Tenemos en nuestro poder la brújula, que es la Torá, que nos guía. Y a pesar de la oscuridad que hay en el mundo, el que desea encontrar la luz, lo va a encontrar. Y va a encontrar la máxima felicidad, porque la Torá es puro felicidad. No te pone cosas difíciles. Nosotros lo hacemos difíciles. Tenemos que buscar nosotros siempre lo positivo, lo bueno. El alma judía vino a este mundo para desarrollar en la práctica la fuerza espiritual que dispone. La persona tiene algo adentro que dispone de él y lo puede desarrollar increíblemente. La grandeza de la persona no depende del interior que posee, sino cómo expresa su fuerza interna, y esto se ve en las pruebas. Muchas veces hay pruebas difíciles en la persona. Vemos casos difíciles. Cuentan una historia de una niña en Rusia, donde esa niña había nacido con un problema de un defecto feísimo. Lo tenía dentro de su oreja, pero no se veía bien. Y la verdad, los papás siempre se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvo que tener esa niña así? ¿Qué hice de malo? Era gente de rabinos, era gente muy religiosa. Pasó el tiempo donde una vez un general pasó por la casa de esta familia y vio a la niña, y el general no sé por qué tenía en su cabeza que esa niña es su hermana, y se la llevó. El hermano, escuchen bien, el hermano corrió
fue detrás de él. Cuando llegó hasta el cuartel general ahí de todos los soldados, habló con el máximo hombre ahí que decidía las cosas y le dijo, esta es mi hermana. Y dijo, ¿puedes tener una señal que es tu hermana? Dice, sí. Es una señal que no se ve bien, pero ahí la tiene. Tenía un defecto dentro del oído, una llaga, no sé qué, tenía una cosa rara dentro del oído. La mamá y el papá, ¿qué pensó cuando nació? ¿Por qué Dios me castigó de esta manera? No fue así. Nosotros no sabemos por qué las cosas pasan. Pero a veces, como les dije antes, después viene la respuesta y a veces se pasa más tiempo y no sabemos tampoco. Pero la persona que tiene fe, siempre en las buenas y en las malas. La fe es no cuando nos pasa todo bien. La fe es cuando también nos pasa cosas difíciles en la vida. No existe mayor alegría que mantenerse en las pruebas que se presentan. Porque de esa manera se construye la persona y su familia. ¿Qué pasa? Habíamos hecho una pregunta al principio, que Hashem sabe lo que cada persona decide frente a una elección entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo la persona va a elegir entre el bien y el mal? Dijimos que ya lo tenemos claro, que la persona tiene que elegir entre el bien y el mal. No viene por obligación de Hashem, pero la pregunta todavía no se contesta. Pero una de las maneras de contestar la respuesta es un maestro que programó una salida con sus alumnos. Y dijo, aquí voy a anotar, tengo 2 nombres de 2 alumnos que no van a ir a la excursión. De aquí a 3 días vamos a salir de excursión. Esos 2 alumnos, el maestro ya sabía que no va a ir. Y todo lo que escuchamos sabemos que no va a ir. Pero, ¿qué pasa con esos 2 alumnos? Esos 2 alumnos ¿pueden cambiar la decisión del maestro? Sí, la pueden cambiar. Ah, pero el maestro sabe que no va a ir. Sí, es verdad. Y si ellos no cambiaron, no van a ir. No, ya sabemos todo que no va a ir. Pero ellos lo pueden decir. Cambio mi actitud, cambio cómo me comporto. El maestro me va a ver de otra manera. Vemos otra vez que sí la persona puede elegir. Aunque Dios sepa lo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos la última palabra. Hashem sabe, de acuerdo con la identidad y condiciones de cada uno de sus criaturas, cuál va a ser la elección de cada caso. Pero esta sigue dependiendo de la persona. Solo lo que Hashem sabe va a pasar. Y nosotros la podemos cambiar también. ¿Cuántos decretos se cambió en el tiempo de Mordejai, el tiempo, muchos, ¿cómo se cambia si ya está decretado? Porque Hashem nos dio esa facultad. Vamos a hablar un poquito también de lo que es emuná, fe. Una de las cosas que es más difícil es, ¿qué es fe? ¿Qué es tener fe en Dios? Fe en lo que está escrito en la Torá. Una vez un rabino salió a estudiar Torah con otro rabino a un lugar lejos. Cuando regresó, el rabino le preguntó a su suegro, ¿qué aprendiste? Así le preguntó a su suegro, ¿qué aprendiste? Le dijo, ¿cómo que aprendí? Aprendí a tener fe. Dice, pero eso lo sabe inclusive cualquiera persona. Tener fe. Dice, ellos lo dicen. Tengo fe. Yo lo actúo, lo hago. La fe no es decirla nada más. La fe es también actuar. La persona tiene que actuar. Y en los hechos, en los momentos difíciles, ¿cómo le contestas? ¿Cómo le dices? Yo tengo un alumno que ahorita del cielo salió, que su papá falleció por este virus, tiene 12 años. ¿Qué le vas a decir a un niño así? ¿Qué pasó? ¿Por qué es su papá y no los demás? ¿Qué le podemos contestar a ese niño?
Es muy difícil. Es muy difícil contestarle. No va a tener en su bar mitzvah, su papá en sus 13 años en su fiesta no lo va a tener. Y entonces, ¿qué le contestamos a ese niño? Una vez le llegó al rabino Shach, un rabino muy, pero muy grande, unos huérfanos que perdieron a su papá y a su mamá. Y entonces, ¿cómo lo podía consolar? ¿Cómo los podía consolar? Era muy difícil consolarlos. O les contó algo que quizás nosotros podemos aprender mucho de eso. ¿Qué le contó? Le contó que cuando él era joven estaba en una escuela, una yeshiva, y era el tiempo que se casaba la gente. Y él también estaba por casarse, entonces salió con una muchacha. Todos los que se casaban decían, a mí me dio departamento, al otro dijo, a mí me dio departamento más sustento después. Y cada uno le preguntaron al joven Eliezer, que se llamaba Eliezer, tú Eliezer, ¿qué te dieron? A mí no me dio nada. Dice, ¿cómo? Un muchacho tan importante como tú en toda nuestra yeshiva, ¿no te dieron nada? Dice, no. Él podía haber pensado en ese momento. ¿Qué podía haber pensado? Podía haber pensado, dejo a la novia, si a todos le dan y a mí no me da, yo la dejo. Pero no, él se casó con esa muchacha. Él se casó con esa muchacha y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, nadie se quería ir de donde vivían porque tenían sus pertenencias. El único que se fue, porque no tenía ni una casa, no tenía nada. Ahora, si le hubiéramos preguntado a todos esos muchachos, ¿te convenía tener departamento o no te convenía tener casa? Todos hubieran contestado, no me convenía. No me convenía. Vemos, hay cosas que nosotros no entendemos. Nosotros no estamos, nuestra mente es chica frente a lo que Dios hace en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar y entender que todo lo que hace Dios lo hace para bien. Todo lo que hace Hashem para nosotros, y esa es la verdadera fe. La fe es cuando, como dijo David Amelech en el Teilim, Leagid babo quejasdeja bemunatja balelot. Leagid, te voy a contar en la mañana tus favores. Bemunatja, y la emuná es en la noche. ¿Cómo en la noche? Sí, cuando no vemos nada. Cuando vemos cosas que no entendemos. Cuando tenemos dudas de qué está pasando. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no tengo yo ese acercamiento como todos tienen? Esa es el momento más difícil, es el momento que tienes que pasar. Cuando el pueblo de Israel estaba por pasar el mar, los egipcios estaban detrás, los animales de al lado. Moshe rezando, le dijo a Hashem, ¿qué estás rezando? Viaja. ¿Dónde va a viajar? Hay olas de 10 metros. Esa era la prueba para el pueblo de Israel. Si viajas, con los ojos cerrados tienes fe en Dios, entonces es cuando se parte el mar, cuando pasa todos los milagros que pasó en el mar. Todos los milagros que pasó en el mar es lo que pasó después. La emuná, la fe en Hashem, es lo primero que la persona tiene que entender. Be'ezrat Hashem, que estas palabras sean para la tzlajá de todos nosotros, para el éxito de todos nosotros. Y esto poquito que dije, seguramente, no sé si, ojalá que haya llegado a los corazones y hayamos entendido. Y hay que reforzar. La fe no es de una vez ni 2 veces, seguramente con Jajam Meir. Ustedes cada día escuchan cosas como esta. Cada día vamos a tener más pruebas. No hay ninguna duda.
para eso vino la persona al mundo, y que Bezrat Hashem estas pruebas se acaben y que tengamos zehut de tener pronto el Mashiach, la salvación para todos ustedes, para todos el mundo, y que este mundo sea mejor, con paz, con salud, con beriut, con todo lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Jajam Meir, por darme la oportunidad, y que Bezrat Hashem, ojalá que pueda otra vez también volver. Antes de que nos despidamos del Jajam, queremos ver quién tiene preguntas, si Mordejai puede organizar, quién tiene preguntas para que el Jajam conteste del tema que dio ahorita, del libre albedrío y de lo que es fe en Hashem. Te pido, Rabino Meir, que tú me ayudes. Por favor, nada más hay una manita ahí donde dice participantes. Hay que levantar la mano para que lo pongamos en orden. Tenemos ya a Daniel Holguín, me parece, que levantó la mano. Ok, Daniel, la pregunta. Buenas noches, Jajam. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el libre albedrío tiene un límite en situaciones de preservar la vida? Esa es una. Si siendo que preservar la vida es una mitzvah, ahora bien, pongo un poquito en contexto el porqué de mi pregunta. Digamos, si hay una situación en la que a una persona se le está tendiendo la mano, digamos, este es un doctor y la persona tiene un paciente, el doctor hace todo lo posible por que el paciente esté bien y solamente el paciente se la pasa quejando, es decir, que ya le hicieron los estudios pertinentes y resulta que el paciente solo tiene un poco de calentura, digámoslo así. Entonces, cuando yo como doctor, mi decisión, ¿no?, es apoyar y preservar la vida de cualquier humano, en ese momento, cuando el paciente está un poco, digamos, aferrado de que tiene más y de que ya sé esto y que no acepta nada de lo que se está dando, en ese momento yo puedo decidir ya no, digamos, ya no estar al pendiente de él, siendo que la... No que todo, tú sabes que todos los preceptos se empujan cuando se trata de salvar una vida. ¿Sí? Todos los preceptos. Entonces, en ese caso, también el libre albedrío no entra cuando se trata de salvar una vida. Mira, te voy a decir un ejemplo que tú ya conoces. Si hay personas que ven a un cirujano con su bata, con sus zapatos especiales y con ese bisturí que tienen para hacer la operación. Los que no saben piensan que eso es una persona cruel. ¿Cómo puede ser que le va a abrir una parte del cuerpo? Pero los que sí saben, como tú, saben que eso es a su favor. Entonces, ahí no se le hace caso y ni se le da el libre albedrío, ni se le escucha al paciente mientras tú eres el que sabe y busca lo mejor para él. No sé si te contesta. Sí, digo, esa era mi pregunta, era si había un límite en este caso de entre preservar la vida y hacer el libre albedrío, si en algún momento... No, la vida está inclusive antes del libre albedrío. Él no tiene libre albedrío porque no sabe. Una persona que no sabe, no le puedes pedir un libre albedrío a una persona que... Una persona le pide libre... Yo no puedo pedir libre albedrío a una persona que no estudia, porque no sabe lo bueno que hay en la Torá. Tiene que saber que hay lo bueno para empezar a decir, bueno, esto es bueno y esto no es bueno. Pero si tiene puro malo, no le puedes decir, elige lo bueno. Entonces se tiene que seguir... Tienes que seguir al 100. Se tiene al 100, ok. Y los niños... Gracias, Jajam. Igual, bye. ¿Quién sigue?
Meir, por favor, tu pregunta. Buenas noches, Rabbi, con permiso de todos, quisiera formularle esta pregunta y espero formularla pues de la mejor manera. Hablando del libre albedrío, también hay un tema que es la supervisión divina. Por ejemplo, si todo está supervisado o supervisado por Akadosh Baruj Hu, ¿cómo se entiende de que una persona puede modificar un acto o de pronto una acción que pueda hacer si todo está manejado por Hashem, todo de arriba, todo lo que pasa en el mundo? No hay algo que pase en el mundo que no sea porque Hashem lo permita. ¿Cómo se entiende ahí esa parte de que nosotros tengamos la posibilidad de modificar, por así decirlo, algo que ya está, entre comillas, preestablecido o predeterminado por la supervisión divina de Kadosh Baruj Hu? Y la otra, en el caso que usted decía últimamente cuando le respondía a Daniel, el libre albedrío se obtiene, por ejemplo, nosotros como Gerim o judíos y Gerim, en el caso del libre albedrío, como una persona que no conoce nada de Torah, ninguna mitzvah, ningún mandamiento, ninguna otra cosa, esa persona también puede tener libre albedrío, o de pronto es un instinto que esa persona de actuar, de hacer lo bueno en diferentes circunstancias. ¿Quieres contestar? Como usted quiera, Jajam. Bueno, nosotros ya habíamos dicho es una pregunta que dijimos al principio de la derashá, de la plática. La preguntamos y lo que nosotros trajimos, una de las posibles respuestas fue que del caso del maestro que programó una excursión por 3 días con sus alumnos y escribió un sobre cerrado, los nombres de los 2 alumnos que seguramente no van a participar en esa excursión. Cuando llegó el día de la excursión, todos comprobaron como el maestro sabía lo que sucedería, pero de todas formas, el poder de elección estuvo a cargo de esos alumnos. Aunque Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿sí?, el poder de elección no nos dio a nosotros de cambiarlo, y vemos en la historia del pueblo de Israel que hemos cambiado muchísimas cosas que estuvieron decretadas del cielo, como trae en el Talmud, y se pudo cambiar. Sí, Dios sabe también que podemos cambiar, pero yo soy al final el que decide si cambio o no cambio. ¿Me habías hecho otra pregunta? ¿Cuál fue la segunda? Sí, la segunda pregunta es, lo último que usted, la respuesta que le daba, la última parte de la respuesta que le daba Daniel, cuando adquirimos, o sea, si tenemos libre albedrío, ¿qué pasa con las personas de pronto que no tienen ningún conocimiento de nada, de ninguna mitzvah, ningún mitzvot, que no sabe lo que es la Torah y todo? ¿Cómo actúa el libre albedrío en esa persona, o si esa persona carece de él, o en diferentes circunstancias tiene la oportunidad de tenerlo o no? Mira, José, ¿no? No, Meir. ¿Cómo te llamas? Meir. Meir, perdón. Meir, el libre albedrío también lo puedes tener sin saber cosas de la Torá. Si una persona puede llegar a matar o no matar a alguien, está en su elección. ¿Me lo mato o no lo mato? Un ejemplo, ¿no? Si cruzo la calle o no la cruzo, también está en tu elección. Entonces, sí se puede tener el libre albedrío también, cosas que no tienen nada que ver. Aunque antes dijimos que ponernos un abrigo o no ponernos un abrigo depende de la temperatura que haya en la calle. Sí, eso son por cosas naturales. Pero seguro que tú también tienes la decisión de venir a escuchar esta clase o no escucharla. Ir a ahorita sin cubrebocas o con cubrebocas. También se llama libre albedrío. La persona puede tener libre albedrío también en otras cosas que no tienen que ver con la Torá, pero el libre albedrío que nosotros, para poder recibir recompensa, es con las reglas de la Torá. Es cuando el instinto malo te dice, no lo hagas, haz otra cosa.
Ahí tengo el libre albedrío, si hacerlo o no hacerlo, ahí viene la recompensa también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rab. Que esté bien, gracias. ¿Quién más? José Saldívar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas veces actuamos en base a nuestras emociones o en base a nuestro instinto. Hace rato decía que tenemos que tener dominio del hecho para ser conscientes de la decisión que va a tomar o que se va a tomar. ¿Uno es el que toma la decisión o el alma es la que toma la decisión? El alma, ¿ya acabaste? Sí. El alma está conectado al cuerpo, porque cuando la persona se va de este mundo, 120 años para todos nosotros, el alma se desconecta y el cuerpo ya no funciona. Entonces, sí, el alma está conectado al cuerpo, ¿sí? Pero el alma se puede también manchar, se puede con pecados, se puede... Entonces, es muy difícil a veces llegar al libre albedrío. Hay muchas ocasiones, vamos a buscar lo que conocemos mucho, el faraón. Llegó un momento que ya no tenía libre albedrío. Se endureció el corazón de él. ¿Qué pasó? Dios te da una oportunidad, te da 2, te da 3, y la persona sigue. Dios es muy, muy piadoso, pero hay a veces no te ayuda. Si no te ayuda, entonces ya es mucho más difícil escoger entre el bien y el mal. Y con todo y que tenemos el libre albedrío, necesitamos la ayuda de Dios, en todo sentido. Entonces la persona sí puede perder el libre albedrío, depende de sus hechos. ¿Y de sus emociones? Depende, sí. También las emociones te traen a cosas buenas y también las emociones pueden traer a cosas no tan buenas. La persona tiene que trabajar en sus cualidades. Si una persona trabaja en sus cualidades, entonces también puede controlar sus emociones. Gracias. Javier, por favor. Tiene el micrófono, no se escucha. Bailando, ¿me escucha? Sí, ahora Muy buenas noches, Jajam, Mordejai, un placer verte después de la visita al Rab Saide. Espero vernos pronto todos a Israel. Rab, una pregunta. Si el corazón está sometido al intelecto, ¿la elección tiene lugar en el intelecto o en el corazón? En los dos. Está conectado en el intelecto y en el corazón. Y de esa manera la persona puede tener la manera de elegir entre el bien y el mal. La zona de inteligente para derecho. Entonces, es de las dos. Sí, son de las dos. Tiene que estar conectado. Baruch Hashem, gracias. David Meir, por favor, la última pregunta. No, Antonio falta después. David Meir, por favor. Buenas noches, Rab. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tener un libre albedrío puro sin que haya un interés de por medio? ¿O el interés es parte natural de la dirección del libre albedrío? Muchas gracias. Sí. A ver, una persona tiene libre albedrío, pero el interés depende mucho del interés bueno y del interés malo también. Entonces la persona con su interés puede tener el libre albedrío para bien o para mal. Yo tengo interés de hacer algo y eso lo que hago, me encamino para el camino bueno, o también puedo tener interés
y no lo hago, y también me estoy caminando para el camino bueno. Depende de a qué te lleva ese interés. También otra vez volvemos a lo mismo. Podemos escoger entre el bien y el mal, también con lo que nos interesa. Me interesa no estudiar, me interesa más pasarla un poco en la playa, que estar todo el día estudiando, que estar cumpliendo, o que cuidando el sábado. Los intereses también están metidos en el tema del libre albedrío. Yo creo que el interés es parte del libre albedrío. Muchas gracias, Rab. Por último, Antonio Romero, por favor. Ya la respondió, ya la había formulado antes, Meir, era respecto a esta parte de el conocimiento de Hashem sobre todo y la correspondencia hacia el libre albedrío. Ya la respondió. Gracias. Muy bien. Serían todas las preguntas. La única petición que yo pediría a Jajam Nisim, si nos puede dar unas palabras de aliento a los Gerim, por toda la situación que normalmente estamos pasando, generalmente, como estuvimos estudiando antes, si el Ger puede ser profeta o no, hay mahloket entre los Jajamín grandes del tiempo de Maimónides, si un Ger puede ser profeta, porque encontramos que Obadiah era Ger y era profeta. Y hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero no hablamos ya del nivel de profeta, sino unas palabras de aliento sobre lo que es un Ger y qué tiene que sentirse un Ger, aunque esté en lugares que no tanto esté en lugares compatibles. Y ya con eso acabaremos la clase y agradeciéndole a Jajam, y ojalá que pueda tener otra oportunidad de darnos unas clases alágicamente, en especial lo que es pureza familiar. Pero ya vamos a hablar de eso, Belínez. Ahora nomás un aliento a los Gerim de las palabras de los Jajamín que dicen sobre eso. Les voy a decir algo, ya que me pidió el Jajam Meir. El Shammai, me encontré algo muy, muy bueno. Había uno de los rabinos muy grande llamado Rabbi Akiva Iger. Era un jajam que sabía toda la Torá, ida y vuelta. Él dice que todos esos conversos que vienen de las naciones del mundo en transcurso de todas las generaciones son de los conversos que quisieron recibir la Torá, pero por cuanto que en ese momento la mayoría no querían, ellos eran de los mínimos, de la minoría que quería, por eso sus almas vienen dentro del pueblo de Israel. Y esas personas de Bené Israel, que cambian de judío a no judío, son los que cuando se dio la Torá no querían recibir la Torá. Entonces ustedes tienen que tener un ánimo grandísimo, porque ustedes sí quisieron recibir la Torá y ahora lo están demostrando cuando se quieren convertir. Entonces, con esta explicación que trae este jajam tan grande, tenemos que saber que muchos rabinos que tenemos en la Gemara también fueron de los conversos. Y eso que dice que el alma de los conversos estuvieron en el monte Sinai y se convirtieron, son los conversos que todas las generaciones hasta hoy en día, por eso no tienen que tener ninguna así pensar que son menos, al revés. Ustedes son tan importantes como todos los judíos del mundo y Hashem los recibe bajo sus alas y como siempre decimos de Abtemet Ager, hay que amarlos y quererlos y acercarlos y ustedes van a ser los primeros en recibir la Geulá, ya que ustedes están cambiando completamente su vida. Y es algo que no es fácil,
pero lo hacen igual. Que Hashem le dé larga vida a Hashem, que le dé también fuerza para pasar todas esas pruebas difíciles que tiene un converso. Pero les aseguro que me envidio de su mundo venidero, de tan grande que van a tener. Me envidio, porque yo no pasé por esa prueba. Y no todos tenemos el mismo mundo venidero, si no pasamos por pruebas que otros pasaron más fuertes. Entonces, que Hashem le dé lo mejor y que sepan que no hay más dulce y más grande y más bonito que ser judío en Torah. Gracias, buenas noches. Laila a todos. Baruch Hashem, tuvimos 50 participantes, hombres y mujeres de México, de todo el mundo, de Colombia, Estados Unidos, de Panamá y de Guatemala, y de muchos lugares de Panamá. Bueno, no puedo checar todos los países, pero con acabó que vinieron, este mérito de la Torah que nos acompañe, y mañana, Bezrat Hashem, los que gusten, a las 8 de la mañana, Shachrit por Zoom. No se considera minyan, pero se considera unión, y la unión hace la fuerza. Laila Tov a todos. Laila Tov, muchas gracias. Laila Tov a todos. Gracias, Laila Tov. Gracias. Mejor para todos.